Dímelo. ¿Qué vas a hacer? Tú me dices, ¿y vamos a salir para donde te dije o no? Dale, vamos, déjame vestirme rapidito y vamos para allá. Ah, pues dale, perfecto. Dale. Dale, voy. Manuel, brother, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Estás ready ya? Sí, vamos para allá. Vamos para allá ahora. Para allá rapidito. Bajar este chispito. Dale, sí. Mami, ¿qué? ¿Todo bien? Todo bien, mano, lo mismo de siempre. Ya tú sabes, eso es estudiando, trabajando y jangueando cuando puedo. ¿Y tú cómo estás? Hacho, pues, también como tú, estudiando, trabajando, pero... hoy estoy súper nervioso, mano, que me toca... ¿Te toca predicarle? No me digas. Hacho, sí, me toca predicar sobre la obediencia. De verdad. Un tema un poquito difícil, pero nada. Un tema que me ha tocado a mí, pero es necesario, tú sabes, Sí. que lo hable. Entiendo. Pues nada, mano, estás invitado hoy a nuestro culto de jóvenes, ya sabes que es a las 7 en nuestra iglesia. Y en realidad espero verte por allí, nos hace mucha falta a cada uno de los jóvenes. Y pues, mano, no sé, en verdad lo voy a pensar, porque yo siento que Dios me está obligando, mano, y mami y papi siempre es lo mismo, obligándome para él, y eso a mí no me gusta. Yo quiero que salga de mí. Ok. Pues tú sabes que tus padres no lo hacen para obligarte, ni nadie, nosotros nos estamos obligando. Nosotros lo hacemos porque sabemos que tú tienes propósito, Sí. y que hay mucho potencial en ti, y de verdad que queremos verte bien en los caminos del Señor. Tú sabes que siempre te hablan de parte del Señor, y tú has sentido su presencia. Ajá. Pero nunca es tarde para recibir a Dios en tu corazón. Y nada, pues espero que hoy sea esa noche. Sí, yo de verdad lo que pienso es que la gente piensa que yo estoy corriendo de la presencia de Dios y de lo que Él tiene conmigo, mano, pero es que yo no quiero empezar ahora desde los 17, pues ya no voy a tener vida, solamente predicar de aquí para adelante, y pues no, yo quiero que sea ya como a los 30, cuando no tenga más nada que hacer, pues yo estoy full para las cosas de Dios. Ok. Pues nada, mano, en verdad como tú decidas, es tu corazón, pero tú sabes que Dios te ama mucho y que tú tienes muchos propósitos en las manos del Señor. Y nada, espero verte hoy. Ah, pues muchas gracias, de verdad, voy a pensarlo a ver si voy, yo te aviso. Dale, sí. Hacho, faltará mucho para llegar al sitio. Pues no sé, mano, yo no sé ni siquiera si está abierto, pero yo creo que sí. Yo chequeo ahora a ver si está abierto. Dale. Pues nada, mano, hablamos. Dale. Muchas gracias por la salida, y nada, ya sabes, hoy a las 7 te espero en la iglesia, espero Dale, verte sí, allí. lo voy a pensar. Dale, hablamos, cuídate. Dale, bien. Dios te bendiga. Amén, igual. Bueno, Señor, yo sé que no soy perfecto y tengo muchas cosas por cambiar, pero de verdad que lo estoy pensando y voy a ir a la iglesia, Señor, porque yo sé que tú tienes cosas grandes para mí y yo sé que tú me aceptas en tus brazos. Qué lindo es cuando podemos caminar en obediencia y cuando escuchamos la voz del Señor y decidimos caminar en fe, así como lo ha hecho Evelyn esta noche. Un fuerte aplauso para el Señor que ha permitido que esto sea posible. Primeramente voy a empezar diciendo la definición de lo que es la obediencia. Y la obediencia, según encontré en Google, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Y hemos visto nosotros desde el principio del universo, desde el principio de la creación del ser humano, cómo Dios nos ha hecho un llamado hacia ¿qué? Hacia obedecer su palabra y hacia obedecerlo al Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el primer capítulo, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol van a poder comer, pero de este árbol no tienen prohibido comer. Y entonces Dios solamente le da esta orden, y Adán era un líder, él no era un seguidor. Él era un líder porque eran las únicas personas que Dios le había puesto en el Edén. Pero ¿qué pasa? El hombre desobedece y el hombre falla y peca.
Y así de difícil es obedecer. Obedecer no es algo fácil, obedecer es algo difícil que va en contra de lo que a veces pensamos y en contra de lo que queremos muchas veces. Y ahí es que el hombre falla. Aquí yo puse que obedecer, más que un mandato, también es un reto, porque no solo nos reta el obedecer a realizar la perfecta voluntad de Dios, sino que también nos reta a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 19 podemos ver que Pablo dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. Y ahí podemos ver cuán difícil se nos hace a nosotros obedecer a Dios y obedecer sus palabras y sus mandamientos, que no solamente, ¿verdad?, es un mandato de Dios el obedecerlo, pero también es un reto para nosotros. La obediencia nos va a costar. En nuestra vida la obediencia nos va a costar amistades, nos va a costar quizás trabajo, nos va a costar muchas cosas, porque yo soy de los que pienso que cuando uno empieza a obedecer al Señor y uno comienza a caminar en su voluntad, que dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia, las personas que están a nuestro lado se tienen que ir, porque no pueden tolerar que nosotros estamos caminando bajo obediencia y que estamos caminando hacia lo correcto y lo que Dios quiere. Y las personas no pueden tolerar esto, y las personas no pueden aceptar esto que nosotros hacemos. Lo que podemos encontrar en Génesis 22 es la historia de Abraham. La historia de Abraham cuando Dios le manda a sacrificar y Dios le dice, Dios le da el mandato, Dios le dice que obedezca, ¿verdad? Que lo obedezca, pero de una manera muy peculiar. Todos los que tengan Biblia, por favor. En Génesis capítulo 22, versículo número 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. En esta prueba Dios estaba probando el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando el corazón de Abraham. ¿Qué significaba Isaac? Isaac era el hijo de la promesa, del cual Dios le dijo: de ti haré descendencia y serán tan grandes como las estrellas, serán tan numerosas como las estrellas que tiene en el cielo. Yo me imagino a Abraham contando cuántas estrellas hay. Obviamente no iba a poder, pero Dios le dijo: de tu descendencia así de numerosa será. Y Dios le está mandando a que sacrifique a ese hijo. Qué palabra tan contraria, ¿no? Cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿verdad? Y va en contra de sus promesas, y va en contra a lo mejor de lo que nosotros queremos. Y es como que: Señor, pero ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo hacer esto? Simplemente por una palabra, por obediencia. Y así hizo Abraham. Abraham se movió no por lo que él quería, sino con lo que el Padre dijo para su vida. Y nosotros debemos de hacer así también. No debemos de hacer nuestra voluntad, ni hacer lo que nosotros queremos, ni lo que nosotros tenemos planificado para nuestra vida, sino obedecer la voz del Señor, que es todopoderoso y que quiere lo mejor para nuestra vida. Y por eso yo te pregunto en esta noche: ¿qué es más importante? ¿Las promesas que Dios te ha dicho, los sueños o tus deseos, o hacer la voluntad de Dios al obedecerlo? Esta última que acabo de decir, al hacer la voluntad de Dios obedeciéndolo. En 1 Samuel capítulo 15 podemos ver en esa historia que ahí es cuando Saúl desobedece al Señor. Dios mandó a que destruyera a Amalek, y Dios le dijo: vas a destruir todo, vas a destruir todo
hasta los niños que están de pecho, le dijo, todos los animales, vas a destruir el botín, vas a destruir todo. Pero ¿qué pasa? Ahí es que viene Saúl y él dice, pero ¿por qué voy a hacer esto? Si mira estos animales están hermosos, están gorditos, están grandes. Yo puedo entregarlo al Señor en sacrificio porque es para el Señor. Pero ¿qué pasa? Aunque a lo mejor la decisión que él quería tomar podía ser o parecer buena, ¿verdad? Porque él no se lo iba a entregar a ningún Dios ajeno, él se lo iba a entregar a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios no le dijo que destruyera todo. Y ahí es cuando Saúl desobedece lo que el Señor le mandó y no destruyó a todo. Y en 1 Samuel 15:22, Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, escuchen bien, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Esta palabra me tocó mucho mi corazón. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Los sacrificios se le entregaban al Señor. Pero el Señor está diciendo aquí, yo prefiero que tú me obedezcas a que tú te sacrifiques. Porque hay veces, escuchen esto, hay veces que el obedecer a Dios es más difícil que los sacrificios. Nosotros podremos ayunar 40 días, podemos orar, podemos caminar de aquí a San Juan en el nombre de Dios. Pero si estamos en contra de la voluntad de Dios, de nada nos sirve. ¿De qué nos vale ayunar cuando no hacemos la voluntad del Señor? ¿De qué nos vale orar cuando no cumplimos lo que el Señor nos dice y nos establece en su palabra? Si el Señor viene a buscar una iglesia que esté en obediencia, una iglesia que esté caminando firme. Iglesia, si desobedecen una cosa solamente de la que Dios nos ha mandado, estamos desobedeciendo todo. Si desobedeces un mandamiento, no desobedeciste ese, se le pone se tacha y ya, se estaba desobedeciendo todo. Por eso Dios nos está llamando a una iglesia a obediencia. ¿Verdad, Manuel? Ahora cuéntanos cómo fue tu niñez y cómo fue tu adolescencia. Pues así mismo como Dios hizo con Abraham, Dios hizo con mi madre y conmigo en el momento de mi nacimiento. Como muchos de ustedes saben, yo nací a los 6 meses de gestación, que eso es a muy temprana edad. Y así mismo como Dios le mandó a Abraham, hizo conmigo. Mi madre le dijo a Dios, si a ti te place llevártelo y es tu voluntad, así como dijiste que era mi promesa, lo puedes hacer. Pero solo dame las fuerzas para poder sobrellevar este dolor. Y así mismo le plació a Dios permitirme nacer bien. Estuve 1 mes o 2 en el hospital con 15 condiciones diferentes, que no nací saludable, por así decirlo. Y desde que tengo conciencia, a muy temprana edad, a los 2 años, Dios ya me hablaba audiblemente. Recuerdo que yo iba a la iglesia, me arrodillaba y Dios me decía, cuando seas grande te voy a usar para multitudes. Audiblemente, a Dios le plació hablarme. A un niño que ni tan solo tiene conciencia, Dios le plació hablarme. Por eso tengo tanto amor por Dios. Porque Dios no hace eso con cualquiera, tener la confianza de mostrarle a un niño su poder, hablarle. Me mostraba cómo los demonios querían entrar a mi casa y Él no se lo permitía. Cómo las batallas de mi padre y mi madre eran demonios atacando. Y eso un niño no lo puede entender. Yo lo entendía porque tenía a Dios conmigo. Y recuerdo que mientras iba creciendo era un niño muy sano. Y en la escuela pues me molestaban, decían, ay, tú no eras cristiano. Por cualquier cosa que yo decía a los maestros, un niño tan bueno. Un niño que ellos creían que tenía que ser perfecto. Y un cristiano no es perfecto. Esa es la primera cualidad de un cristiano, no ser perfecto. Y fui muy herido por la religión. Eso provocó una rebeldía en mi vida. Y ya cuando iba entrando a mi adolescencia, empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. Y pensando que Dios ya no estaba conmigo. Hasta que llegué a este lugar, ver las personas danzando en el espíritu, ver a mi madre recibiendo la doble porción como aquel día pasó. Y yo le dije, mami, podemos visitar otro lugar, porque sabía que era Dios, pero tenía miedo porque era algo que hace mucho tiempo que no veía. Y recuerdo que Dios me tocó primero a los 5 años de edad, que sentí su presencia, y el evangelista en aquel momento me dice, siento un fuego en ti que hace mucho tiempo no siento. Y yo como niño lo creí, lo viví, pero nunca lo llevé a la acción desde niño. Y en la palabra de Santiago, capítulo 1, versículo 22, el que lo pueda buscar conmigo,
Santiago capítulo 1, versículo 22. Y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y eso fue algo que yo no hice en aquel momento. Y por eso cuando entré a mi adolescencia creyendo que Dios me hablaba y todo eso, lo eché hacia un lado y como les dije, empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. Y fue por esa marca de la religión que tenía cuando niño. Y eso llevó a que no llevara a la práctica lo que Dios había hablado en mí. Amén, amén. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay manera, iglesia, no hay manera de llegar al Padre si no es por obediencia. Sin obediencia nadie va a ver al Señor, nadie puede llegar al Padre si no es por obedecer su voluntad, obedecer sus mandamientos. En el Salmo capítulo número 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Nosotros debemos de ser sensibles y fuertes para obedecer la voluntad del Señor. Qué difícil es cuando nosotros queremos hacer algo, pero sabemos que no es la voluntad de Dios. Qué difícil es cuando tenemos sueños, tenemos metas, pero el Señor dice: no te puedo dejar pasar. No te puedo dejar pasar por aquí porque eso no es lo que yo quiero para tu vida. Yo tengo cosas mejores, yo tengo cosas mayores para ti, pero tú no puedes alcanzar a verlo. Imagínate si Dios nos mostrara los planes que Él tiene para nuestra vida. Si Dios nos mostrara las cosas que pasan en nuestra vida, yo prefiero que no me lo muestre. Porque hay veces que durante ese proceso que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero Él hace la de Él. Y hay veces que nosotros queremos pasar y Dios no nos permite. Quisiera dejarte pasar, pero no puedo. Porque mira, tengo cosas mejores para ti. Tú no alcanzas a verlo, pero tengo mejores cosas para ti. Y eso el Señor le está diciendo eso el Señor le está diciendo a alguien en esta noche. Tengo cosas mayores para tu vida, que a lo mejor la puerta que está cerrada y no se puede abrir, es por un proceso, es por un propósito. Y es porque yo no lo estoy permitiendo. Es porque yo no estoy permitiendo. El año pasado yo quería hacer un shadowing. Para los que no saben qué es un shadowing, es cuando tú tienes una experiencia con un doctor y tú ves todas las áreas clínicas y tú ves todo lo que hace el doctor. Literalmente tú eres su sombra. Y yo quería hacer un shadowing con un doctor, y yo creo que esto yo lo había contado, pero para los que no se acuerdan, les refresco la mente rapidito. Yo quería hacer esto, pero empezaron a cerrarse las puertas y empezaron a pasar muchas cosas que yo dije: Señor, espérate, ¿qué es esto? Si esto no está en tu voluntad, no me muevas de ningún lado. Si esta no es tu voluntad y esto no es lo que tú quieres para mi vida, en estos momentos de mi vida, simplemente no lo permitas. Pero verdad, gracias al Señor, la puerta se abrió, tuve la oportunidad, y el Señor me enseñó algo: que la obediencia es más importante que lo que yo quiero para mi vida. En San Juan capítulo 15, versículo número 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis al Padre y os será hecho. Si ustedes permanecen en mí, está diciendo Jesús, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, mis preceptos, mis mandamientos, lo que yo quiero permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran. Pidan, mira, es que no dice que pidas en poca manera, dice: pida todo lo que quiera al Padre y os será hecho. Como dije ahorita, la voluntad de Dios para nuestra vida es mejor que lo que nosotros queremos para nuestra vida. Si hacemos lo que queremos, estamos desobedeciendo al Padre. En el libro de Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio pensar, no te apoyes en lo que tú quieres, sino apóyate en la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y al hacer su voluntad, estamos obedeciendo al Padre. Y así mismo, como dice Yaret, pasaba también en mi vida. Hubo muchos momentos donde Dios me hablaba y yo sentía que estaba caminando
totalmente contrario a lo que Él me decía para mi vida. Y como les dije, eso fue a causa de la religión, que me hirió mucho, el bullying. Yo decía, yo tengo que hacer algo para que esta gente que a mí me molesta, yo pueda llamarle la atención. Yo pueda ser como ellos y ya no sentirme tan diferente, a pesar de que Dios me prometía cada día. Y como les dije, comencé a hacer cosas que no debía hacer. Esto es personal, ¿verdad? Pero quiero que lo escuchen porque sé que muchas personas también han podido pasar por esto. Comencé a usar cosas indebidas que no tenía que usar. Y a pesar de que vivía así, eso fue a mis 14 años, empecé a vivir de esa forma. Cada vez que venía a esta iglesia, Dios me hablaba. Y me hablaba con amor. Y yo no entendía, yo decía, Dios, ¿por qué tú no me regañas ni nada? Me hablaba con lazos de amor, como se dice. Y yo seguía caminando en contra de lo que Él decía. Me sentía obligado, no quería hacerlo. Así se tiene que decir, no quería hacerlo. Eso era todo. Y recuerdo cuando Gaspar comenzó a decir su testimonio, Gaspar, que a pesar de que a veces tú pienses que nadie te escuchó, ni nadie, tú no fuiste su modelo a seguir de nadie, pues lo eras de mí. Y al escuchar tu testimonio me impactaba mucho y yo decía, yo quisiera pasar por algo así. Yo quisiera ser diferente también, ya me cansé de vivir lo mismo. Y recuerdo que le pedí a Dios en mi cuarto un día, estaba solo en casa y le dije, Dios, la única forma que yo voy a cambiar es que tú lo hagas por mí, porque yo con mis fuerzas no lo voy a hacer. Eso fue lo único que yo le dije a Dios en aquel momento. Y recuerdo que un día llego a la casa de mis amigos, empezamos a usar la marihuana y cuando voy a ir para mi casa empiezo a alucinar de nuevo, pero esta vez mucho más fuerte y guiando mi carro. Y yo pensé que podía seguir yo mismo. Me tuve que bajar del carro en aquel momento y decirle a uno de ellos que guiaran. Y empecé a meter el dedo en mi boca para vomitar, a ver si se me iba lo que tenía. Y empecé a vomitar y recuerdo que miraba para atrás y lo veía grabándome y riéndose. Y Dios en ese momento me dijo, o llegas limpio o llegas vomitado. Y mírate cómo estás metiéndote el dedo para vomitar. Así me dice Dios en aquel momento. Y yo le dije, Dios mío, yo sé que yo te lo prometí y no lo cumplí, pero si me quitas esto, no lo vuelvo a hacer. Vuelvo y le repito lo mismo. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Seguimos diciéndole, Dios, no lo vuelvo a hacer. Y volvemos y lo hacemos y caemos de la misma forma. Y Dios me decía, ¿por qué tengo que escucharte yo ahora si llevo hablándote mucho tiempo y tú no me escuchas a mí? Y seguí en ese momento hablando con Dios. Recuerdo que seguía alucinando. Estuve 1 hora y media así, que solamente sentía mi corazón latiendo, nada más. Llego a mi casa, se me va todo y me sentí muy mal y en ese momento sí lo dejé de hacer. Y recuerdo que al tercer día que me pasa eso, estoy en la escuela, estoy en la cancha y estaba normal y me empieza a dar otra vez las alucinaciones sin yo hacer nada. Sin yo hacer nada, seguía alucinando de una forma que yo no me explicaba. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando si ya lo paré de hacer? Y recuerdo que fui al hospital y el doctor a solas conmigo me dice, ¿tú fumaste? Y yo le dije, sí, yo lo hice, pero eso fue hace 2 días. Y él se quedó como que asombrado, como que no entendía. Y eso provocó día tras día que yo siguiera sintiendo esas alucinaciones. Me levantaba y las sentía, comía y las sentía. Todos los días sentía las alucinaciones. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Y no podía entender qué era lo que estaba pasando en mi vida. Y Dios me mostraba cómo el diablo quería que de esa forma yo me alejara de Dios sin creer que yo volvería a ser normal nunca. Y eso provocó que yo tuviera una relación más cercana con Dios, pidiéndole todos los días y diciéndole, Dios, tú eres dueño de mi mente y de mi corazón. Y yo creo que yo voy a salir de esto. Y así seguí día tras día diciéndole a Dios, yo tengo que cambiar. Y Dios me decía, voy a quitar lo que tenga que quitar de ti para que escuches mi voz. Y lo primero fueron mis amigos. Ninguno de mis amigos después de ese día me volvieron a escribir. Y yo que había cogido tanta rebeldía con mis padres, fueron los únicos que estuvieron ahí en ese momento de mi vida. Recuerdo que yo llegaba muchas veces a mi casa arrebatado, me acuerdo. Y mami muchas veces tenía que separar a papi de mí porque íbamos a pelear. Tenía que separarnos. Y yo decía, vente, dame. ¿Qué tú vas a hacer? Le decía, así, sin saber que era la misma droga que me tenía así, sin creer que Dios me estaba llamando. Y cuando me di cuenta, papi me pregunta,
en ese mismo momento que estaba pasando por eso, me hicieron muchos laboratorios, eso provocó que mi ansiedad subiera, me daban ataques de pánico todos los días. Y cuando estamos llegando a casa, a papi le dio como un pequeño, no un pequeño infarto, pero se le fue el mundo. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando él escuchó eso, corrí adentro de la casa, le busqué la pastilla de la presión y yo dije, Dios mío, que no le pase nada a papi. Y sé que salimos ahí mismo al hospital y él pasa a la sala de emergencia, y cuando yo entro, que lo veo sin camisa, con todos los chupones ahí, yo digo, Dios mío, yo no vuelvo a hacer esto, mira cómo está mi padre por culpa de mi desobediencia. Mi padre estaba así, yo dije, Dios mío, tú tienes que hacer algo en mí. Y recuerdo que domingo tras domingo Dios me hablaba, y yo venía a la iglesia y yo decía, ya yo sé que tú me vas a hablar, ya estaba cansado de que Dios me hablara. Y decía, no me hables ya hoy, no me hables. Recuerdo que estaba en esa silla y bajaba la cabeza como que para que el pastor no me viera ya. Y venía y a lo último, Junior, pasa por aquí. Y yo, Dios mío, ya va otra vez a decirme algo de parte de Dios. No se cansa. Y yo decía, pues, ya no me queda nada más que creer lo que estás haciendo en mí. Y recuerdo que todos los días le pedía a Dios lo mismo y lo mismo. Dios, tú eres dueño de mi mente y de mi corazón. Tú eres dueño de mi mente y de mi corazón. Y así seguí luchando contra eso día tras día. Recuerdo que estuve 6 meses, casi un año así. Y recuerdo que antes del retiro de jóvenes me arrodillé aquí mismo y le dije, Dios, yo voy a pactar contigo hoy. Le dije, Dios mío, arranca lo que tengas que arrancar de mí, saca todo lo que tengas que sacar y cambia lo que tengas que cambiar para yo poder caminar hacia tu propósito en mi vida. Y recuerdo que sentí una presencia tan fuerte que me quemaba por dentro, sentía como Dios arrancaba cosas y no me podía despegar de ese altar. Y yo decía, Dios mío, bájalo un poco. Tuve miedo de tan fuerte que era la presencia, me quemaba completamente. Y sé que se dio un cambio en mí, quedaban muy pocas cosas por cambiar. Uno de ellos era la música. Y yo, Dios mío, ¿cómo yo podré dejar de escuchar esa música del mundo? Y recuerdo que siempre la ponía en mi carro. Y lo primero que se dañó en mi carro fue el auxiliar. Y yo dije, Dios mío, tan rápido. Se dañó el auxiliar y la única emisora que se escuchaba era la cristiana. Yo decía, pues ahora no tengo excusa. Y recuerdo que quedaba con solo una cosa y Dios se la reveló al pastor en un sueño. Y pues eso tuvo que desaparecer también. Y comencé a caminar en la obediencia de Dios hasta que Dios empezó a tocar mi vida, a hablarme nuevamente. Y a pesar de que no soy perfecto, cometía pecados y como se diga, pero sabía que estaba caminando en la obediencia y hacia el propósito de Dios. Amén, amén. Cuando nosotros caminamos en desobediencia, es como si por esta línea estuvieran las bendiciones de Dios cuando caminamos en obediencia. Y acá, cuando estamos en desobediencia, estamos lejos de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. En la presencia de Dios, estamos con las bendiciones de Él, caminando en su voluntad, pero acá estamos lejos de Dios. Y si estamos aquí, cuando caminamos en obediencia, es como una chorrera de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Solo cuando caminamos en obediencia. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. A mí me encantó cuando pude entender el hecho de que Jesús, siendo hijo de Dios, Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y Jesús solamente vino para salvarnos, pero también para cumplir la voluntad del Padre. Libro de Filipenses, capítulo número 2, versículo 5. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo el mismo Dios, teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad para hacer lo que Él quería, Él hizo la voluntad de Dios. Aquí dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, porque aquí vino Jesús. Jesús vino a servir. Jesús vino a servir, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y cumpliendo la voluntad de Dios, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero leerle en el libro de Lucas, no lo tienen que buscar, en el libro de Lucas capítulo 22, versículo número 42, y esto es Jesús que dijo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En este momento es cuando Jesús subió al monte. En la palabra dice que Jesús subió al monte en un momento de suma. Era un momento bien difícil para él, porque era cuando lo iban, ¿verdad? Cuando lo venían a recoger, lo iban a buscar. Y entonces en la Biblia dice que él subió al monte como tenía de costumbre. Él subió al monte como tenía de costumbre. O sea que el intimar con el Señor y el tener la conexión directa era algo normal para él. Era algo normal para él tener conexión con el Padre. Y en ese momento dice la palabra del Señor que vino un ángel para fortalecerle. Que vino un ángel para fortalecerle, porque él, a lo mejor él no quería hacer eso. Aquí lo dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Yo sé que esta copa que me voy a beber va a ser una copa amarga, va a ser una copa de sufrimiento, va a ser una copa de dolor, pero yo sé que ese dolor va a traer la salvación al mundo, y yo sé que ese dolor que yo voy a experimentar, y yo sé que esta crisis va a valer la pena. Yo sé que esta crisis que estoy experimentando tiene propósito. Y ese propósito lo vemos en nosotros, lo vemos en nuestras vidas, porque nosotros no somos salvos por nuestras propias fuerzas. Nosotros no somos salvos porque oramos. Nosotros somos salvos simplemente por la misericordia y la gracia del Señor. Y eso no es don de nosotros, no es don de Ever, no es don del pastor, eso es don de Dios. Y a veces hay personas que yo los veo predicando, y que se creen que ellos son salvos por sus propios méritos. Y se creen que ellos son salvos simplemente porque son unas personas perfectas. Cuando nosotros no somos perfectos, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos tomados, ¿verdad? Pero nosotros somos salvos simplemente y nada más y nada menos que por la misericordia y gracia del Señor. Y Jesús hizo la voluntad del Padre. Y por eso yo te invito a que tú no hagas lo que tú quieras. A que tú no hagas lo que está de frente de ti, lo que las personas te dicen que tú hagas. Yo te invito en esta noche a que tú sigas la voluntad de Dios. A que tú te hagas obediente a su palabra. Es tiempo que ya dejes de estar corriendo. Es tiempo de que dejes de estar corriendo y haciendo lo que tú quieres. Pecando y estando en desobediencia. Porque la gente dice, ay, es que los cristianos solamente, ¿verdad? Los que van a la iglesia son personas perfectas y, ¿verdad? Son personas que no pecan. Pero es que la Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Amén. El que esté firme, mire que no caiga. Y esto es un caminar difícil. El caminar de nosotros como cristianos y como creyentes, ¿verdad? Es sumamente difícil, pero que tenemos que caminar en obediencia. Y tenemos que caminar no haciendo lo que nosotros deseamos, sino haciendo la voluntad del Padre, que es agradable y perfecta. Gloria a Dios. Así mismo, como dice el hermano Yaret, les voy a pedir que busquen la historia de Jonás en sus Biblias. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y asimismo muchas veces Dios hace en nosotros, nos llama a que vayamos a Nínive. Y como lo voy a parafrasear, ¿verdad? Jonás quiso huir de la presencia de Dios y de lo que Dios le había dicho. Y me recordaban mucho los jóvenes de esta casa. Muchas veces Dios nos habla y seguimos viviendo como nos da la gana,
y huyendo de la presencia de Dios. Y él quiso irse a Tarsis y se fue en una nave. Y esa nave muchas veces representa nuestro hogar. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Surgió una gran tempestad y Jonás estaba durmiendo en el barco. Y muchas veces estamos así mismo dormidos y no nos damos cuenta que afuera hay una gran tempestad. Y van y lo levantan. Y él se preguntaba qué pasaba. Y cuando ve que hay una gran tempestad, supo que era por su desobediencia. Y muchas veces por nosotros ser desobedientes, nuestro hogar se quiere hundir también. Esos vientos y el mar rugiendo es muchas veces la desesperación de nuestros padres por no llegar a los pies de Jesús. Y muchas veces vamos a dejar que nuestro barco se hunda solamente por ser desobedientes y hacer lo que nos da la gana. Muchas veces hay que hacer como hizo Jonás, aunque no queramos, lanzarnos al agua. Tenemos que lanzarnos al agua para que la tempestad en nuestro hogar se acabe. Y Dios tenía preparado para Jonás ¿un qué? Un gran pez, ¿verdad? Y Dios me mostraba cómo ese gran pez para nosotros fue el retiro de jóvenes. ¿Cuántos días tuvo Jonás en el pez? 3. ¿Cuántos días tuvimos en retiro? Salimos de nuestra comodidad. Nosotros no comimos, ninguno comimos bien por estar en ayuno. Y pero algo sí estuvimos conectados con la presencia de Dios en esos 3 días. Y Jonás tuvo que estar conectado con la presencia de Dios esos 3 días, porque ¿cómo tú vas a vivir en el estómago de un pez, debajo del mar, sin hablar con Dios? No hay forma. Y Dios me mostraba cómo ese pez es nuestra nave para llegar al propósito de Dios. Muchas veces esa tempestad son problemas que tenemos en nuestras vidas, problemas con las esposas, con los esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y así mismo como hizo Jonás, debemos lanzarnos al agua. Debemos seguir el propósito de Dios y llegar hasta Nínive. Y Dios al 3er día le dijo que tenía que llegar vomitado. Y así mismo como me pasó a mí, muchas veces llegamos vomitados. No leemos bien, pero llegamos conforme al corazón de Dios. Llegamos como Dios quería en nuestra vida. Llegamos al propósito de Dios. Vomitados, pero llegamos. Vomitados, pero llegamos. Y así mismo es la obediencia de Dios. Caminamos en la obediencia de Dios hasta nuestro propósito y las bendiciones nos alcanzan. Nuestra casa va en bien. Y así mismo Dios ha hecho en mi casa. Dios nos visita en nuestro hogar cada día. Día tras día hacemos cultos en nuestro hogar. Así como muchas veces estuvimos alejados de su presencia y no hacíamos lo que teníamos que hacer, Dios nos visita en nuestro hogar, nos habla aquí en la iglesia. Y eso es ¿por qué? Porque hemos caminado en obediencia. Gloria a Dios. Y yo les exhorto a ustedes que sean como Jonás, que aún así no quiso, lo tuvo que hacer. Porque no, aunque él se quiso ir a Tarsis, aunque tú quieras huir de la presencia de Dios, vas a tener que llegar, quieras o no quieras. Gloria a Dios. Aleluya. Y así mismo pasó en mi vida. Amén. Podremos irnos al norte, podremos irnos al sur, al este, al oeste, al fin del mundo, y el Señor va a llegar a nuestro encuentro. Podremos huir, escapar de la presencia del Señor, escapar de sus propósitos y estar, ¿verdad? No estar en obediencia, huyendo, y el Señor va a llegar a nuestro encuentro, así como llegó con Jonás.